el principal que estaba con él, que le mostraba, que le guiaba, que lo protegía incluso de otros seres con los que Enoch se encontró en muchos de estos viajes por el espacio. No sé cómo podría llamarlo, pero es que literalmente el texto dice así. Lo llevaban a los cielos, los llevaban a lugares, a planetas, a ver las estrellas, a conocer seres y cosas. Eso es lo que dice el texto literalmente. Pero ese ser se le daba a conocer a Enoch con el nombre de el ángel Uriel. Es muy interesante que ese es el nombre que él le daba. Le decía: soy un ángel, mi nombre es Uriel, le decía. Por ejemplo, en el capítulo número 64 dice lo siguiente, cito: he visto otra ruta, dice Enoch, una ley para ella, y como por medio de esa ley se cumple el movimiento de sus meses. Todo esto me lo mostró, ¿quién? Uriel, el ángel santo, que es el líder de todos ellos. He descrito su posición tal y como él me la ha revelado, sus meses tal y como son, y el aspecto de su luz hasta que se cumplan 15 días. Este ser se le dio a conocer a Enoch con el nombre, les decía, de Uriel. Le dijo que era una especie de arcángel. Habría que de hecho hacer una investigación, ¿no? ¿Qué es la palabra realmente para arcángel o ángel? Aquí dice ángel literalmente. En realidad, en español no hace justicia porque este es un texto que viene del hebreo. En hebreo la palabra es malach. Y cuando miramos la raíz de esta palabra, está la mem lamed jaf, que son las mismas letras para melech, rey. O sea que la palabra para ángel tiene la misma raíz que la palabra para rey, gobernante, poderoso. Por eso es que también se le llama sarim o príncipes a estos seres, porque tienen un alto grado encumbrado en la galaxia, en el universo, en la estructura de la creación. Y este ángel, dice el libro de Enoch, como acabamos de leer, que es el líder de todos ellos. Así dice aquí. O sea, Enoch está diciendo que había otros seres, y de entre esos seres, Uriel era el líder de ellos. El libro de Enoch, vamos a hacer otro vídeo para explicar un poco qué sucede en estos viajes, qué le muestra a Uriel, porque Uriel fue el que le reveló a Enoch los secretos del calendario, de los meses, de las estaciones, con una precisión que hasta el día de hoy se cuenta de la misma forma. Les revela los días que tiene el año, las estaciones, los meses, los solsticios, los movimientos de la luna, los días de la luna, los cambios de las fases de la luna, los movimientos de las estrellas, de los planetas. ¿Cómo es posible? Este es un libro de más de 2000 años de antigüedad, que lo tengamos físicamente escrito, pero estamos hablando de que esto sucedió mucho tiempo atrás. ¿Cómo es posible que los antiguos tuviesen estos conocimientos tan avanzados cuando es ahora, en tiempos modernos, que los científicos, con la invención del telescopio, satélites, naves que envían al espacio, y en diferentes épocas, es que hemos podido medir, asegurarnos de todas estas cosas que les he descrito? Y ya el libro de Enoch, en aquella época, sin nada de esto, nos está describiendo con lujo de detalle como mismo es hasta el día actual. Las fases de la luna, los días de la luna, los cambios, las estaciones, todo. La diferencia está que aunque los científicos han tenido que usar grandes telescopios, lanzar satélites, naves al espacio, etcétera, y los grandes descubrimientos, investigaciones de grandes científicos, Enoch dice que el que le reveló todo esto a él, lo que a la humanidad le tomó siglos, miles de años, a Enoch le tomó un par de viajes, y dice claramente que se lo mostró un ser que se llamaba Uriel, que era el jefe de otro grupo de seres que lo acompañaran o que lo tomaron a él a estos lugares. O sea que Enoch recibió más información que lo que los científicos han podido recibir en siglos. Y esto es increíble. Alguien que lea esto ahí
compararía y diría, bueno, esto es lo que se habla de los famosos viajes abducidos, extraterrestres, no lo sé. El libro no llama esos nombres, el libro de Enoch no dice esos nombres, pero nos parece en el día moderno son las palabras que usamos. Lo que estoy leyendo acá es lo que está escrito, no hay nada aquí inventado, es lo que está escrito con estas palabras, literalmente. Les voy a mostrar algo más porque fíjense, dice que Enoch se encuentra con otros seres y los llama por nombre. Lo curioso es que esos seres, les decía, nosotros los conocemos luego como arcángeles o como ángeles. Pero en realidad, les decía, es cómo ellos se quieren manifestar. No sabemos si es su propia esencia real o el nombre, o si toman diferentes nombres o funciones, o no lo sabemos.